tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Somos hijos de Dios, cantando una voz con esperanza. Muros de división no esconderán la fuerza que en ti hay. Y con nosotros tú vas, y hoy las murallas polvo serán, ya cayendo está. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar, y todos sabrán cuán fiel eres tú. Oh, Dios.
murallas caen, las murallas caen. Las murallas caen, las murallas caen. Las murallas caen, las murallas caen. Las murallas caen, las murallas caen. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú, oh Los frutos de la Reforma. Este 31 de octubre se cumplen 503 años de la Reforma. Esto es un hecho histórico. ¿Por qué? No es el simple hecho de recordar un acontecimiento que trascendió. ¿Quién se acuerda qué pasó ese 31 de octubre de 1517? Hoy estoy como haciendo exámenes. Iglesia, es tan necesario conocer la historia, no solamente en este contexto, sino la historia misma de lo que ha pasado con la iglesia. Ese 31 de octubre de 1517 fue una sorpresa que tuvieron los feligreses de la Catedral de Wittenberg en Alemania. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Realmente, ¿se imagina usted que vengamos a la iglesia y de repente encontremos en la entrada una serie de cosas que nos están demandando como iglesia? Por decir así, que alguien diga, mire, esto y esto y esto y esto tiene que ponerle atención. Yo creo que cualquiera se sorprendería que nos pusieran un letrero grandote al tamaño de las puertas y empezara a leer qué es lo que nos están diciendo. Ese 31 de octubre, lo que pasó fue que en las puertas de este lugar, Martín Lutero clavó las 95 tesis con la que este sacerdote agustino inició, pues por decir así, abierta y valientemente una denuncia de las desviaciones de la iglesia católica en aquel momento. Y la gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias. Mire, yo no me voy a detener mucho en esto, pero voy a explicar rápidamente en qué consistían las indulgencias. Las indulgencias en ese tiempo, previo a eso, venía en el contexto que se estaba dando ya decisiones que en aquel momento había un control de la Iglesia Católica y había un interés por construir la Catedral de San Pedro en Roma. Y empezaron a vender las indulgencias. De acuerdo al pecado que usted tuviera, le ponían una tarifa, pague tanto y usted se libra del purgatorio. Y eso es lo que pasó. Y las bulas papales era como la orden de los papas, de
de los que tomaban decisiones ahí, diciendo que esa era una forma de evitar el purgatorio. Y eso era por cierto tiempo, o sea que había oportunidad de volver a ir a pagar para evitar estar yendo ahí. ¿Se imagina? Qué tremendo. Entonces, eso nos llevaba a ver de que se pagaba, por decir, si fuera ahora, por no ir al infierno. Entonces, nos lleva a unas situaciones bien complejas. Sigamos. Esas indulgencias era evitar sufrir el purgatorio. Digamos, vamos a la siguiente. Reformadores que hubieron en ese tiempo, porque no vamos a hablar solamente de Martín Lutero, y quiero aclarar de que la idea es tener como un poquito del contexto de la historia. Mire, es impresionante cuando nosotros leemos la historia de la Reforma. 30 minutos que vamos a estar aquí es insuficiente para entender qué fue lo que pasó. Me he llevado 15 días estudiando y conociendo más y me doy cuenta verdaderamente que Dios tiene su forma de actuar en el ser humano. Mire, esta gente fueron los que, no solamente Martín Lutero se volvió un reformador, estuvo San Pius, Philip Melanchthon, Ulrich Zwingli, Juan Calvino, entre otros. Hay muchos más reformadores. Lo que me llamó la atención poderosamente, y voy a ir tratando de conectar todo esto, es que estos reformadores no se quedaron juntos, no estuvieron juntos, se dispersaron. Y cuando usted se da cuenta cómo surge la iglesia evangélica después de las 95 tesis de Martín Lutero, que eso fue como lo que reventó la bomba, ¿no? Pero empezaron a aparecer las iglesias en Alemania, en Inglaterra, y se me escapó el otro nombre, pero son 3 países en Europa que inician. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y sabe, cuando yo miraba eso, ¿de qué me acordé? De lo que Jesús dijo al ascender en el capítulo 1 de Hechos. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Damasco y hasta lo último de la tierra. O sea, esa palabra que Dios puso en la boca de su Hijo en la ascensión, se va cumpliendo con el tiempo. Todo esto, hermano, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a ver una cosa interesante. Si hay algo, hermanos, que pasó con estos hombres, fue que llegar al punto de la Reforma no fue una cuestión meramente de que me puse a orar y Dios me reveló. No. Es más, uno se queda impresionado porque estos hombres, por ejemplo, Martín Lutero era un filósofo y un teólogo. ¿Cómo conecta 2 profesiones? Y lo que a Martín Lutero realmente lo lleva a proponer esas 95 tesis, que ustedes saben, ¿no? Tesis ya es como la conclusión de algo. Lo que lo lleva a él es una sola cosa, hermanos, para mí. Ese hombre se metió en devorar la palabra de Dios. Se profundizó en las Escrituras. Porque él dice que el texto que a él le movió el piso fue Romanos 1:17. Porque el justo por la fe vivirá. Contrario a lo que estaba viendo, que estaba pasando en el contexto de la Iglesia Católica. Pero veamos también el siguiente, algunas cosas que estaban pasando. Ahí está, mire el versículo que le digo que despertó en Martín Lutero. Todo su entendimiento, por decir así, de la obra liberadora que Dios mantiene hasta el día de hoy para el ser humano. Entonces, conectar eso es bien interesante. Sigamos. Si hay algo que quisiéramos hablar, vamos a detenernos ahí, pero quiero explicar algo importante antes de esto. Cuando
teníamos a estos hombres y mujeres, porque también aparecieron mujeres, no crea que no, hubieron, lo que pasa es que generalmente uno dice Martín Lutero, solo a él, pero ahí hubieron, bueno, si Martín Lutero era un sacerdote, y después de eso más bien terminó casándose. Dice que en la casa donde ellos estaban llegaron 10 muchachas que supuestamente se iban a preparar para el noviciado, ¿va? Para ser monjas. Pero hubo una que Lutero le echó el ojo y aquella como que dijo, no, esta no, esta que se quede por acá. Se llamaba Catrina, él solo le decía Katy. Y con esa mujer se casó, tuvieron 6 hijos. Y de los 6 hijos solo tuvieron un hijo teólogo. Los otros eran médicos, abogados. Pero algo importante al leer la historia es que el legado de Martín Lutero estaba en sus hijos. Y cuando yo veo toda la historia me voy dando cuenta que no lo dice, en la historia no lo dice, pero estoy dando cuenta que el hombre, Martín Lutero en este caso, fue trascendiendo a hacer lo que la palabra dice. Y estas palabras que yo te enseño, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todo eso los hizo Lutero. Para mí, hermanos, es impresionante, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica en sus escritos tiene identificados con nombres. Porque en aquel momento que Martín Lutero clava las 95 tesis, no solo él, sino los otros también son considerados herejes. Para la Iglesia Católica esto era una herejía, pero no miraban la herejía que estaba practicando, es diferente. Y a mí me llamó la atención, Pastor Mario, nosotros venimos de la línea de los amigos, ¿verdad? De la Iglesia de los Amigos. Impresionante, porque no hay, fíjate que en los grupos herejes, los amigos aparecen como un grupo de herejía para la Iglesia Católica. Así nos catalogan. Eso no lo vamos a cambiar. Pero lo que yo quisiera esta mañana es que usted y yo veamos que esta parte de los frutos de la reforma nos llevaron a lo que hoy conocemos las 5 solas. La teología de las 5 solas. ¿Qué nos dice? Vamos a iniciar con la primera. De las 95 tesis se resume a estas 5 y aparece una sola escritura. Si usted ve sola escritura, está catalogado como el latín. ¿Y qué es la sola escritura? La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede asegurar la vida del creyente. Y es interesante porque esa palabra, esa sola escritura en aquel tiempo, ¿qué es lo que sucedía en el entorno? Estoy hablando del contexto y de la forma de trabajo de la iglesia en aquel tiempo. La palabra estaba como encapsulada. Yo creo que algunos aquí alcanzaron a escuchar las misas en latín, ¿cierto? Yo alcancé a escuchar esas misas en latín. En una misa, un sacerdote estaba oficiando la misma y en latín todo, y uno no sabía si le estaban diciendo cualquier cosa. Uno solo escuchaba. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que la palabra estaba encapsulada. Ojo a esto. La Biblia en ese momento no estaba al alcance de cualquier persona. Solo era de la gente que estaba en el clero y a lo mucho a algunos universitarios de ese tiempo que supieran leer y hablar el latín.
Entonces, había como cerrada la misma palabra. ¿Qué sucede con todo este tema? Sucede que cuando vamos a ver lo que es la escritura, tenemos el concepto que la palabra de Dios, según como lo plantea Lutero en aquel momento, pero eso no es un pensamiento de Lutero, la misma Biblia se describe como la máxima autoridad de Dios. Yo quiero que me acompañen a leer algunos versículos bíblicos esta mañana. Veamos Lucas 24:44, ¿qué nos dice? Pero Jesús diciendo, estas son las palabras que os hablé. ¿Cuáles palabras? La escritura no solamente. Jesús leía la escritura en la sinagoga, pero más que leerla, la predicaba a la gente. Y dice, aún estando con ustedes, esta es la palabra. Y dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La palabra como tal debe ser la que nos lleve a nosotros a tener la autoridad de Dios para luchar contra el pecado. Leamos Gálatas 1:6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire que lo reitera. ¿Qué era el problema que había visto Lutero? Que no se estaba predicando la esencia del evangelio como era. Lo habían cambiado. Pero ahí vamos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Dice, toda la escritura que es inspirada por Dios. ¿Qué llama la atención de esto, hermanos? Número 1 dice que la escritura es inspirada por Dios. 2, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Había razón, si este hombre había estado conectado con la escritura, de ver que lo que se estaba haciendo ya no era correcto. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:3 al 4? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza humana. Veo que interesante. ¿De qué nos habla? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, hermano, más clara no puede ser la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Se los digo y se los adelanto porque era casi el cierre. Necesitamos una nueva reforma para nosotros. ¿Por qué hablamos de una nueva reforma? Porque el pueblo evangélico está muy cómodo. Así se lo digo. Está muy cómodo y ha dejado de leer la palabra, escudriñarla y aplicarla en su vida. No podemos seguir así. ¿Cómo se pone usted? Hay algunos aquí que estuvieron en el ejército, ¿verdad? ¿Usted cree que en el ejército lo van a mandar a una guerra sin antes entrenarse? ¿No? Y nosotros somos muchas veces así que como no sabemos qué hacer. Pero por eso él escribe en estas 5 solas, aparece lo primero, lo que es una sola escritura. Sigamos. Una sola fide, en el latín siempre, que quiere decir
fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. O sea, la salvación solo es percibida, ¿cómo dice? Cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Y yo agregaría, y que resucitó al tercer día, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Fíjense que me llama la atención porque después de que Lutero pasa todo esto, diría un hermano, el Señor te reprenda. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que cuando pasó esto de la Reforma, empezaron a surgir la iglesia luterana, bautistas, moravos. Pero cuando inició el grupo afín a Lutero, dijeron, nos vamos a llamar los luteranos. ¿Saben qué fue la respuesta de Lutero? Dejen mi apellido en paz, hombre. ¿Por qué le van a poner iglesia luterana? Si yo no he ido a una cruz a ofrecer sacrificio por nadie. Llamémonos cristianos y punto. Eso es. Nosotros tenemos un problema hoy, hermanos, con esto. Parece que la fe está como dividida doctrinal y denominacionalmente. Y fíjense que en Cristo no es así. Por eso es que nosotros tenemos un montón de problemas, porque nuestra fe no sabemos a qué apuntarle. Yo quiero decirle algo, hermano. Si usted es una persona de fe, le aseguro que usted va a ver la gloria de Dios en su vida cuando usted centre su vida en Cristo y no en denominación. Y si no, véalo ahora, hermano. Véalo de esta manera. En medio de la pandemia, ¿qué es lo que más ha sobresalido en usted y en mí? La fe en Jesucristo. Y por esa fe estamos de pie aquí. Hay mucha gente que ha muerto y dice, pero tenía fe. Sí, pero usted no conoce el propósito de Dios. Yo creo que es importante entender, hermano, que Cristo, como dijo Pablo, no está dividido. Es una sola fe en Él. Y el modelo es Él. No son los hombres. No son denominaciones. Yo me quedo pensando ahorita, y todos lo sabemos por los medios, este relajo que ha pasado en el Rey Jesús con Guillermo Maldonado, que se divorciaron con la esposa. Y usted escucha comentarios como, por ejemplo, hay que orar por el apóstol. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Estoy de acuerdo de orar por él, ¿sabe? Por una simple y sencilla razón. Como cristiano, como hijo de Dios, yo debo llevar a todo el mundo a oración. Que no estoy de acuerdo con lo que hagan, es otro problema. Pero la Biblia a mí me dice que yo debo orar por los demás. Y no soy Dios para juzgar a nadie. Pero ¿sabe qué me impresiona? Que muchas veces nosotros, parece que nuestra fe está puesta en lo que un hombre predica. ¿Yo por qué traigo a colación Porque se fija que humanamente somos tan vulnerables y el caso de ellos nos llevó a ver que se ha quebrado una situación en una familia. Que algunos digan que si está mal, que si está bien, o de tantos otros predicadores. Ni a usted ni a mí nos compete ser jueces de nadie. Porque la fe en Cristo nos hace más bien amar a la gente, aunque sean difíciles de amar. ¿Qué dice ahí? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando leemos estos textos bíblicos, me encanta escuchar eso cuando Pablo lo escribe, por gracia sois salvos. Usted y yo no merecíamos, hermanos. No éramos merecedores de tanto, pero la gracia y el amor de Jesús nos tiene acá. Y de seguro aquí en este lugar, en este momento, no hay uno tan solo perfecto.
No habemos uno tan solo perfecto. Este tema de la fe es la enseñanza que dice que la justificación interpretada en la teología evangélica, como ser declarado justo por Dios, se asume que significa salvación. Se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla de necesidad de buenas obras. Aunque en la teología protestante clásica, la fe salvadora siempre es evidencia de buenas obras. Mire, es impresionante ver gente, y yo mi respeto a aquellas personas que tienen la capacidad de postrarse delante del Señor y ver milagros a su alrededor, literales. Y no solamente el milagro lo reciben personas que pasan de rodillas, lo reciben gente que, aunque no están acostumbrados a pasar de rodillas, tienen fe en que van a recibir algo. Y qué bueno, pero esa fe debe de trascender a enseñarle al incrédulo que también puede llegar a alcanzar esa fe en Cristo Jesús. ¿Y quién cree usted que es el modelo para el incrédulo? La iglesia del Señor que está aquí. Usted ve la historia, yo le invitaría a que leyera un poco la historia de estos hombres reformadores. Hombre, esa fe trascendió, wow, hasta donde estamos hoy. La siguiente. La tercera dice, solo una sola gracia. ¿A qué nos lleva esto? Que la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. ¿Saben? A mí me encanta esto. Recibir de forma inmerecida, hermano. Fíjense que no es otra cosa que gracia y amor de Dios. Así que si fuera por mérito, les aseguro que quizás nadie los alcanzaría. Pero veamos lo que nos dice Efesios 2:8. ¿Qué nos dice? Porque por gracia, lo repetimos, ¿verdad? Por gracia sois salvos, hermano. Y esto no es de ustedes ni de mí. Es un don de Dios. ¿Sabe qué significa don de Dios? Es un regalo. Pero es usted y yo los que decidimos si lo tomamos o lo dejamos. Entonces, este estudio nos debería llevar a profundizar más en entender que estas 5 cosas que plantea la Reforma deben ser algo práctico en la iglesia de hoy. Lo necesitamos, hermanos. Entonces, debemos de caminar en eso. Esta teología, o sea, la sola gracia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, es decir, por un favor que no merecíamos, como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. No es algo que el pecador consiguió por sus propios méritos. Fue por amor, fue por gracia. Y aquí estamos por esa gracia, y aquí estamos por ese amor. Y yo le aseguro que muchas cosas han pasado en su entorno, y esa gracia y ese amor de Dios a usted le ha guardado y le sigue sosteniendo, y seguramente le llevará hasta el final. Hay que aprender a caminar en Él, a vivir para Él, no estar a medias con Él. Es gracia, hermano. Y me estoy acordando, aquí hay unos hermanos, los hermanos de oro. ¿Se acuerda alguien que antes los abuelitos se acercaban y cuando a uno lo presentaban le decían, ¿y cuál es su gracia? ¿A alguien le preguntaron eso? ¿Cuál es su gracia? ¿Qué le estaban preguntando? Su nombre. Y me quedo yo con ese concepto. ¿Por qué la gente de antes usaba ese término? O sea, si lo aplico de manera práctica, estaba diciéndole, ¿dónde está la gracia en su nombre? Otra, solo Cristo. La salvación es un don de Dios, insistimos. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo. Póngale atención a eso. Basado en los méritos de Cristo, alcanzados sobre su vida, muerte y resurrección. Mire, a veces nosotros podríamos pensar al leer la historia de Lutero, ¿dónde es que Lutero percibió todo esto? Seguramente que cuando él llegó a la conclusión que solo había un Cristo,
pudo haber pasado. ¿Se acuerdan el relato ustedes de aquellos hombres que iban en camino a Emaús? ¿Se acuerdan? Dos amigos que iban platicando después de la resurrección de Cristo, y dice que Jesús se puso a la par de ellos y empezaron a hablar y le dijeron: ¿y qué cosas son esas que hablan ustedes? ¿Y qué fue lo que le dijeron ellos? ¿No te das cuenta que lo que pasó, que un Cristo, que esto, que fue crucificado, de veras? Y se desapartó de ellos. Y después reaccionan y se dan cuenta. ¿No ardía nuestro corazón, dice, cuando este hombre nos hablaba estas cosas? Ese era el Cristo. Jesús les preguntó a los discípulos en una ocasión: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le dicen, unos dicen que eres Elías, Juan. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dice? Y sale, como decía mi abuela, sale el 8 con yo, decía. Sale Pedro y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué fue la respuesta de Jesús? No te lo reveló sangre ni carne, te lo reveló su Espíritu. La iglesia de hoy necesita volver a reconocer que solo hay un Cristo, no hay muchos Cristos. La Biblia nos enseña que vendrán falsos Cristos, falsos predicadores, falsos profetas, pero el Cristo es único, que no cambia, el que es, el que será por siempre. Ese Cristo vive, ese Cristo está sentado, dice la palabra, a la diestra de Dios Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por usted y por mí, aunque seamos imperfectos, pero Cristo es el único. Y Martín Lutero entendió eso y lo plasmó: solo hay un Cristo, no hay muchos. Y la iglesia del Señor hoy debe volver a entender que solo hay un Cristo, no hay muchos. Y que solo Cristo salva, hermanos. Solo la misericordia de Jesús, que lo llevó a la cruz del Calvario, le hace a usted estar de pie, aunque sea imperfecto. Dele la gloria al Señor, porque Él sabe que usted tiene esa necesidad como yo la tengo. Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Para ver esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién se refería? A Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe qué me preocupa a mí, hermanos? Que hoy en día tenemos un montón de ofertas, dizque de Dios. Pero Pablo nos decía: examinen todo y retengan lo bueno, hermanos. Estos hombres y mujeres que anduvieron con Jesús conocieron al verdadero Cristo cara a cara. Imagínense que Pablo no vio a Jesús físicamente, pero lo experimentó. Y si usted ve el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento está escrita por un hombre que entendió que solo había un Cristo, llamado Pablo. Lutero, junto con los otros reformadores, esta fue la parte teológica que empezaron a predicar, de que solo había un Cristo, una sola gracia, una sola palabra, una sola fe. Y eso es importante para la iglesia del Señor. La enseñanza es que Cristo es el único mediador con Dios. No hay otro, hermanos. Y no hay salvación por nadie más. A Él le place darle salvación, recíbala, hermano. Tómela, no la deje. Tráigala a su vida, aplíquela y vívala. ¿Sabía usted que usted puede vivir su salvación aquí en la tierra? Sí, la puede practicar su salvación en la tierra.
Cuando el Señor lo llame a usted a su presencia, le aseguro que usted dirá con gozo, como decía Pablo, he acabado la carrera, voy con gozo a la presencia del Señor, voy a tomar mi corona de justicia. Y eso nos debe llevar, hermano. Esta enseñanza realmente es, mire, lo que yo estoy haciendo es encapsulando muchas cosas, pero deberíamos como iglesia tener más estudios para profundizar en por qué somos lo que somos. La otra cosa, Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Hermanos, ¿por qué un hombre como Lutero llegó a entender esto? Se lo voy a repetir de nuevo. Lutero pasaba horas y horas escudriñando la palabra. Van Hughes pasaba leyendo la palabra. Wycliffe pasaba leyendo la palabra. Estoy hablando de los reformadores. Pero si usted se va a la Biblia, se va a dar cuenta que Pablo se la sabía de memoria. Usted se va a dar cuenta. Vea esta diferencia, hermanos. Que con la Escritura los discípulos de Cristo le daban toda la gloria al Señor. ¿Hubieron sanidades en el tiempo de Jesús? Sí, muchas. Y hubieron personas agradecidas por ese milagro que venían y le daban la gloria a Dios. Lutero, hermanas. Ya vamos a ver la oración final y voy a dejar el tiempo por si hay preguntas. Pero Lutero me llamó la atención cuando él iba a morir. Lo llevaron al pueblo donde él nació. Murió a las 2:24 de la madrugada. Y hubo alguien que le preguntó: Lutero, ¿estás listo para morir? Él tenía un dolor en el pecho, se cree que murió de un infarto, se cree, no es verdadero. Pero ¿sabe qué fueron las últimas palabras de Lutero? Padre, recibe mi espíritu. Porque tú me has redimido de mis pecados a través de tu Hijo amado. Yo digo, hombre, ¿y aquel monje qué pasó en su vida que terminó así? Y terminan prácticamente diciendo, no a la palabra literal, pero dice, la gloria sea para Dios. Y yo quisiera que pasemos a la siguiente. Me encontré la oración de Lutero. Tal vez por cuestiones de tiempo no voy a leer, pero léalo usted de alguna manera. Si usted puede anotar Hechos 20:28 y vaya a leerlo en la casa. Si usted gusta, yo le puedo mandar, porque ahí tenemos los grupos de WhatsApp, yo les puedo mandar la presentación también. Miren lo que dijo Martín Lutero en su oración. Dijo, Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear a la iglesia. Y mire lo que dice Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto para obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiero decirle que los textos bíblicos yo los acomodé. Me puse a leer la oración y dije, ¿dónde está la palabra aquí? Y Dios me permitió eso. Y mire lo que decía en su oración Lutero. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil visión. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, desde luego lo habría echado todo a perder. Juan 15:5 dice, yo soy la vid. Esto lo vieron el domingo antepasado con Dina. Vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren la oración de Lutero, qué interesante.
Sigue diciendo, por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Y mire lo que dice Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo. Mire qué interesante esta oración. Continuamente y manejar tu palabra habiéndola meditado con diligencia. Permítame ahí, no me ponga el versículo. Veamos estas frases. Primera cosa que dijo Lutero, ¿qué fue? Quiero aprender de mi parte, yo mismo, continuamente. ¿A qué? A manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Mire, yo cuando leí esta oración, créalo, me conmoví porque yo dije, esto lo necesita la iglesia de hoy. La iglesia no necesita solamente que le predique un pastor aquí al frente. La iglesia necesita volver a la escritura. Con diligencia, decía este hombre, y ponerla por obra allá afuera y aquí adentro. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero ser instrumento tuyo. Utilízame, amado Señor. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa fue una de las cosas que le dijo al apóstol Pablo cuando se convirtió. Y mira lo que dice, no me abandones en modo alguno, Señor, pues donde yo estuviera solo, fácilmente echaría a perder todo. Yo no sé, hermana y hermano, si usted se identifica con esta oración, pero yo creo que muchos de nosotros necesitamos orar en esa manera. Esos frutos de la reforma nos llevan a esto. Mire lo que es el Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué pasaría si Dios se apartara de nosotros? Si en este momento la situación es crítica, sin Dios sería peor. Yo le invitaría a usted esta mañana para que se dé la tarea de indagar en la historia qué es lo que ha pasado con la reforma. Pero vuelvo a decir lo que dije hace un rato. La iglesia de hoy necesita ser reformada y aprender a salir de las cuatro paredes. Y aquí yo quiero lanzarles un reto como iglesia. Dios me ha puesto esto y lo voy a lanzar a la iglesia, con permiso del pastor, pero es algo que Dios me lo puso. Usted y yo deberíamos volvernos evangelistas de mucha gente. Por ahí miré el otro día que se reunieron un grupo de personas, no importa si las medidas de visibilidad o qué, pero se reunieron para ver la pelea de Teófimo López, ¿verdad? Y me quedo pensando, si la gente tiene capacidad de reunirse para ver una pelea de boxeo, ¿por qué no tiene capacidad para ir y presentarle el plan de salvación a la gente? Porque posiblemente estas 5 solas de las que nos habla la reforma están siendo necesarias que las reforcemos en nosotros para ir y predicar el evangelio allá afuera. Y estoy de acuerdo que usted tome todas las medidas de bioseguridad si usted va a ir a hacer eso. Totalmente de acuerdo, porque es su responsabilidad y la nuestra. Pero estas mascarillas solo nos protegen de que no entre un virus, aparentemente, pero no amarran nuestra lengua para no hablar de Dios que nos ama y que ama a mucha gente.
Yo le quiero retar a usted para que piense la meta de llevarle esa palabra a alguien que la necesite y le hable de que Dios está esperando por esa persona. Y muéstrele usted con su vida cuán bueno ha sido Dios en usted para que esa persona también conozca a ese Dios de amor. Yo le reto para ver si en este mes usted se hace la tarea de visitar siquiera una persona o hablarle y hablarle del amor de Jesús. Por ahí debería comenzar nuestra reforma. A darle forma a esta iglesia, una iglesia que evangeliza, una iglesia que ama, una iglesia que predica, una iglesia que atiende al necesitado. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia.